Bueno, mis amigos, abran la escritura en Marcos capítulo 1. He estado meditando estos días en el libro de Marcos. Y bueno, la palabra siempre es fresca, relevante. Y algo que me fascinó de encontrar en este relato que vamos a mirar es la fascinación de la gente por la nueva doctrina. Y se admiraban. Y yo me he estado preguntando, ¿cuándo ha sido la última vez que me ha fascinado un predicador? Que digo yo, hombre, me admiro de esta palabra. Es una nueva doctrina, es frescura, es poder, es unción. Y parece que eso experimentaron, no digo que parece, eso experimentaron los que escucharon a Jesús cuando entró en la sinagoga y les enseñó. Noten ustedes en el capítulo 1, a partir del versículo 21, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. O sea, haga de cuenta que Jesús entra hoy a su iglesia, a su templo, porque la sinagoga eran esos lugares de como el equivalente al templo, no con todos los ritos que había en el templo, pero era el lugar de estudio, era el lugar de recibir, de escuchar la Torá, donde alguien libremente podía pararse, hacer una lectura y también enseñar. Era ese lugar. Entonces, haga de cuenta que Jesús entra hoy a su iglesia o entra a su grupo donde usted está y enseña. Qué privilegio tener a Jesús como el maestro en la iglesia, en la comunidad en ese momento. Y cuando Jesús enseñó, dice el texto, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen? He titulado esta enseñanza Jesús y la nueva doctrina. Como hablábamos, ¿qué les fascinaba? ¿Qué diferencia vieron ellos con Jesús y las demás escuelas? La de los saduceos, la de los fariseos, las escuelas rabínicas. ¿Qué encontraron en Jesús? Toda la gente que se hacía la pregunta: ¿qué nueva doctrina es esta? Y note que están apuntándole a la enseñanza. Cuando se habla de algo nuevo, bueno, lógicamente es porque están haciendo referencia a que ellos estaban acostumbrados a algo viejo. ¿Qué era lo que ellos estaban acostumbrados? Pues ellos estaban acostumbrados a la doctrina vieja de los fariseos y de los escribas, de los rabinos de su época. Y note que ellos inmediatamente hicieron una diferencia. Dice que no era como la de los escribas o la de los grupos religiosos de aquella época. Dice que no como la de los escribas. ¿A qué estaba acostumbrado el pueblo? A una ortodoxia. Eran ortodoxos, eran muy serios, buenos maestros, diríamos, en términos de conocimiento. Conocían la Torá, la habían memorizado. Y eran escuelas donde estaban muy preocupados de que no
se fallara ni una tilde, ni una coma. Son tan serios, eran tan serios ellos en las interpretaciones que trataban de hacer. Inclusive estaba escuchando de que parte de estas traducciones que hay en los museos, que un pergamino de esos puede valer millones de dólares. Un pergamino de esos, y uno dice, ¿de dónde vienen esos pergaminos? Pues los copistas, o sea, los escribas y los que hacían las traducciones y copiaban los pergaminos, si a ellos se les caía un puntico de tinta en la copia, todo el pergamino era desechado. Y por eso muchos de esos pergaminos hoy los encuentra usted en los museos. Yo conocí pergaminos de estas traducciones que por una leve puntico de falla, ellos desechaban el pergamino. Y así eran ellos, eran muy rigurosos y estrictos en el cumplimiento de la ley. Y aún más, añadieron otras leyes de la ley, de la Torá, añadieron más. Esa era la vieja doctrina. La vieja doctrina era una ortodoxia, pero también una ortodoxia donde eran tan celosos que podían asesinar a una persona si violaba la ley. Era un celo que aún podían matar a alguien a piedras si les cuestionaba su doctrina, si les cuestionaba su ortodoxia. Entonces, eso es lo que estaba acostumbrado el pueblo, a unos templos donde se enseñaba, pero también eran lugares de explotación. El Señor les dice, ustedes son una cueva de ladrones. Cuando los confronta a los religiosos, dice, ustedes son muy cuidadosos en cumplir los ritos, en cumplir la ley, son muy cuidadosos en enseñarla bien, pero añaden y ponen cargas a un pueblo que ustedes mismos no son capaces de llevar. Entonces la gente llegaba en el Sabbat, en lugar de llegar a descansar, el Señor les decía, son como el asno que no lo liberan. Salen más cargados, más angustiados, más explotados. La gente no era libre. Esta era la vieja doctrina en la cual la gente estaba acostumbrada. Y creo que así es la experiencia que tiene mucha gente hoy en día de ir a iglesias, donde no encuentran gracia, no encuentran misericordia, encuentran una ley implacable, odres viejos que no están dispuestos a cambiar, tradiciones que no están dispuestos a dejar, estructuras religiosas que no están dispuestos a ellos a ser libres a eso. Y la gente muchas veces, en lugar de salir libres, salen más cansados, salen más cargados, y se les sacó la plata, pero no se les alimentó, salen más culpados, no salen libres. Entonces, no sé si usted hace parte de una escuela vieja, o usted está o hace parte de la doctrina nueva, de la doctrina de Jesús, de la gracia. Y eso fue lo que encontraron. Dice, ¿qué nueva doctrina es esta? ¿Qué es esta nueva enseñanza? Porque esta doctrina de Jesús, esta enseñanza de Jesús, se caracterizaba por la gracia, por el amor, por la misericordia, la compasión. Era un mensaje que los liberaba, era un mensaje que los sanaba, era un mensaje que los dejaba libres. Conocieron la verdad y la verdad los liberó a ellos. Un mensaje que no vino a condenarlos, sino que vino a restaurarlos, a levantarlos, a levantar al caído, a buscar la oveja perdida, a buscar los que sufren, a ir a las calles y hablar a los marginados, a los necesitados. No fue una doctrina del templo, encerrados allá y siempre contemplándose y cuidándose en los mismos de siempre. Salieron a buscar a los que sufren, a pescar a los mares, a los lugares, a las plazas, a las calles, y trajeron al cojo, al manco y al ciego. Entonces, ¿qué
¿Qué impactó la doctrina nueva en ellos? Uno, en primer lugar, como hemos dicho, un mensaje de gracia, de amor y de misericordia. Pero lo segundo fue que fue un mensaje donde la enseñanza, los demonios no la aguantaron. Mientras que los demonios convivían con los religiosos, y los religiosos estaban conviviendo ahí con toda esa mano de endemoniados en las mismas sinagogas, porque era una enseñanza sin poder, sin autoridad. Era una enseñanza de ortodoxia, no más, pero no una enseñanza acompañada de poder, de señales, de autoridad espiritual. Entonces los demonios estaban ahí contentos, pero cuando entra Jesús, los demonios reaccionan. Que eso es lo que sucede precisamente cuando el fuego del Espíritu viene a un lugar. Todos los demonios, las culebras salen, no aguantan. Hay reacción inmediatamente. Y cuando Jesús enseña, estos demonios no aguantaron. No aguantaron la doctrina, no aguantaron la enseñanza y la presencia de Dios. Y reaccionan inmediatamente. Yo me pregunto en cuántas iglesias los demonios están ahí metidos, en cuántos grupos religiosos están ahí enchipadas las culebras. Y están felices porque la enseñanza no les atormenta. Porque la presencia y el poder del Espíritu Santo no está ahí. Entonces no les atormenta. No hay fuego del Espíritu. Entonces no les preocupa. Y los demonios llegan primero a los cultos. También creen. También tiemblan, como dice Santiago. Realmente no les molesta. Y hablan demasiado. Hablan mucho, generando divisiones, generando odios, generando resentimientos, arrojándose piedras el uno con el otro, chismes, generando problemas, vienen para robar, matar, destruir y arruinar. Pero no solo es en las comunidades, en muchos hogares religiosos van a una iglesia, son cristianos de tradición, pero tienen culebras enchipadas en la casa, tienen demonios enchipados que les han permitido. Y los demonios están contentos ahí, les generan ruina, les generan enfermedades, les generan miseria, les genera una cantidad de problemas, se maltratan entre ellos, hay pecados ocultos no confesados, hay prácticas diabólicas en la casa, pero se permiten porque no son incomodados los demonios. Y los demonios hablan. Y hablan generando divisiones, problemas, chismes, como hemos hablado, trayendo caos, ruina y destrucción. ¿Por qué? Porque en muchos hogares la presencia de autoridad de la palabra no es fuerte. El Señor no ha entrado ahí a ejercer una palabra de autoridad, donde los demonios reaccionen y griten y digan: ¿qué es esto? No, usted ha venido a atormentarnos. Entonces, mis queridos hermanos, uno se pregunta, ¿cuántas comunidades hoy están llenas de demonios? Los demonios llegaron primero a la reunión, llegaron primero al culto, y creen también, y también aplauden y están contentos ahí, porque no les incomoda, no hay fuego, no hay presencia de Dios, no hay una palabra de autoridad. Entonces esas comunidades viven de división en división, de chisme en chisme, de problemas, de piedras, de maltratos, de explotación. Son guarida de ladrones, como el Señor dijo, cuevas de ladrones, porque ahí no está la presencia de Dios. Cuando el Señor entró a la sinagoga y ejerció su autoridad y trajo palabra de autoridad, la gente dijo: ¿qué es esta nueva doctrina? Yo me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó un predicador que usted diga: este trajo una nueva doctrina, una nueva enseñanza, hay una unción, hay una autoridad? Los demonios no aguantan la presencia de esta nueva enseñanza, que causa admiración, que causa impacto. La gente decía: ¿qué es esto? Yo hace muchos años no escucho un predicador de la palabra que diga: me causa admiración e impacto.
Y el gran reto para mi propia vida es esto. ¿Será que la gente aquí escucha de la emisora una nueva doctrina? No que tengamos una nueva doctrina, porque sería una herejía, pero que la gente lo vea como algo nuevo. No es de la escuela tradicional, de lo viejo, del odre viejo. No es esa escuela. Es una escuela de la gracia, del amor, de la autoridad, de la frescura del odre nuevo. ¿Jesús qué hizo con los demonios? Bueno, Jesús no dialogó con los demonios. Con los demonios no se dialoga. Y mucha gente se queda como rogándoles el favor si de pronto se quieren ir o porque es que no quieren molestarlos o incomodarlos. No, Jesús ejerció su autoridad y dijo, cállate y sal de él. Jesús no dejó hablar a los demonios. Y yo creo que si uno tuviese ese discernimiento espiritual para uno saber cuándo es una doctrina de los fariseos, cuándo es una doctrina de la escuela antigua y cuándo es el demonio hablando. Cuándo el demonio está hablando en este lugar. Y ahí es donde muchos de nosotros perdemos el año. Porque como no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios y a discernir la voz de Dios, entonces cuando uno no tiene capacidad de discernir la voz de Dios, cualquier otra voz lo confunde a uno. Y uno no sabe cuándo el demonio está hablando. Pero el Señor sabía cuándo el demonio estaba hablando. Y ese es un líder con autoridad. No permite el chisme, no permite la murmuración, no permite la destrucción con las palabras, no permite que nos hagamos daño el uno con el otro. No, eso no lo permite. Por eso el Señor le dijo a esos religiosos, ustedes son víboras por las palabras necias que hablan, porque sale veneno y la víbora es la representación del demonio. Tiene veneno que destruye. Y eso es cuando una persona tiene una palabra de autoridad. No lo permite en su casa, no lo permite en su vida, no lo permite en la comunidad donde está. Dice, aquí está hablando Satanás y va a traer división, va a traer destrucción, va a traer ruina. Esas voces que usted está escuchando, de que usted no vale, de que usted no sirve, que mejor se suicide, que acabe con su vida, esas son palabras del demonio. Aquí no es un asunto solamente de terapias psicológicas y llevarlo al psiquiatra. No, el demonio le está diciendo que se suicide porque se lo quiere llevar al infierno. Eso es. Quiere acabar con su vida, quiere acabar con su hogar, quiere acabar con su matrimonio, quiere acabar con sus hijos. He ahí, mis queridos hermanos, que en tantos grupos religiosos, comunidades y hogares, la gente vive tan atada, tan arruinada, la gente vive postrada, vive deprimida, van a las comunidades, van a las experiencias religiosas y salen más cargados, salen más mal, más triste y más arruinados que lo que entraron. ¿Por qué? Porque no hay una palabra de autoridad. No hay una palabra fresca, no hay una palabra de fe, no está la presencia del Señor, el Espíritu Santo obrando en esos lugares. Yo me pregunto, ¿usted qué está creyendo? ¿En qué comunidad está? ¿En qué lugar está? ¿Es una palabra fresca? ¿Usted se admira de la doctrina? ¿Está recibiendo ministración, liberación y sanidad? ¿Es una comunidad de amor, de misericordia, de bondad? ¿O es una comunidad solamente de piedras, de látigo, de juicio, de sacarle el dinero? Pero no hay libertad y vida, que es la vida que Cristo nos vino a dar. Solo Jesucristo puede transformar la vida de un individuo, liberarlo de la opresión, de las tinieblas, de las fuerzas de oscuridad, porque Él se levantó en victoria en la cruz del Calvario y vino a darnos vida y vida abundante. Ore por la comunidad donde usted está. Clame al Señor para que venga una visita del Espíritu Santo, para que venga la presencia de Dios en medio de ustedes,
para que sean libres, para que venga palabra profética, palabra de autoridad, que libere las personas y que usted salga de las reuniones, salga del culto diciendo, ¿qué es esto? Hay una fascinación por esta nueva doctrina. Yo vivo fascinado por escuchar a Jesús y debemos de vivir fascinados por escuchar a Jesús. Escucharle todo el tiempo, porque siempre su palabra es fresca, siempre es una palabra de autoridad, siempre es una palabra de liberación, es una palabra que sana, es una palabra que restaura y bendice a las personas. Hágase parte de la comunidad de Jesús, conozca a Jesús, medite la palabra, sea fascinado por Jesús, porque Jesús es el que nos trae a nosotros la frescura del odre nuevo, de la vida nueva, de la vida abundante que hay en Cristo Jesús. Entonces, mi querido hermano y amigo que me ha escuchado, una pregunta para su propia vida. ¿Qué pasa en su hogar? ¿Qué pasa en su vida? ¿Qué está pasando en su comunidad? ¿Está experimentando usted una vida de victoria, de poder, de autoridad? ¿O es usted una persona que no sabe discernir la voz de los demonios? Y cuando los demonios hablan, no tiene una autoridad y no le cree a Dios para silenciarlos. Y ha dejado que estos espíritus inmundos destruyan la vida de su hogar, de sus hijos, de su economía, de su salud y acabe con todo. Y aún siendo muy buenos religiosos. Que Dios te bendiga y que apliques esta palabra en tu propia vida. Reciba el Evangelio, abrace a Jesús. Él es quien nos trajo esta nueva doctrina, que nos fascina la vida de Jesús, su autoridad, su unción y su poder. Que Dios traiga libertad a su vida, traiga libertad a los oprimidos, a los esclavos, y que los que van hoy al culto, los que vamos a la iglesia, Señor, que tú hables, que tú ministres, que traiga libertad, que traiga vida, poder y autoridad para que los demonios callen, salgan y dejen libre las personas. En el nombre de Jesús oro por su vida, por su hogar y por todos nosotros, que nos cubra con su sangre y nos llene de su unción y de su autoridad que el Señor nos ha dado al vivir sometidos a la autoridad de su palabra. Amén.